Venga, pues vamos a repasar juntos como siempre el tema 8 que trata de todas aquellas actuaciones que tenemos que hacer cuando una persona pues tiene un accidente y como consecuencia de él pues tiene alguna herida o alguna hemorragia, un corte grande y un episodio de asfixia, ¿vale? El índice del tema, este tema también es cortito. El índice del tema, pues vamos a ver las heridas, qué son las heridas, qué tipos de heridas hay, cómo se clasifican y cuáles son los principios generales para tratarlas. Vamos a ver también las hemorragias, lo mismo el concepto, la clasificación y lo que tenemos que hacer en caso de presenciar, pues que una persona a nuestro lado tiene algún tipo de hemorragia o incluso nosotros mismos. Y vamos a tratar también la asfixia, que es la maniobra de Heimlich, que es lo que tenemos que hacer, que ya creo que la hemos visto en temas anteriores, ¿vale? Bueno, una herida es simplemente una discontinuidad de la piel, ¿vale? Entonces las heridas son muy frecuentes cuando se ha hecho alguna herida y entonces por esa frecuencia que tiene y en los niños, en ancianos, pues hay que saber cómo actuar cómo curarlas cuando nos enfrentamos a una de ellas. Hay muchos tipos de heridas, desde un raspón de que un niño que se caiga y se raspe pues las piernas o un brazo o lo que sea, sin mayores consecuencias, hasta incluso heridas que pueden provocar amputaciones. Ya sabéis que amputaciones es cuando una de las extremidades de nuestro cuerpo, bien sea un dedo, un brazo, una mano, una pierna, un pie, un dedo de un pie, lo que sea, ¿vale? Es separado por completo del resto de nuestro cuerpo, ¿vale? Las amputaciones ponen, por supuesto, en peligro la vida de las personas, aunque no son tan frecuentes, ¿vale? Entonces, estas heridas pueden producirse por agentes externos, normalmente se producen por agentes externos, cuchillos, pues un cristal, una lata, un alambre que nos clavamos, lo que sea, o bien se pueden provocar por agentes internos. Por ejemplo, se nos rompe un hueso y ese hueso, esa astilla que forma el hueso, pues hace que se raje el tejido. Cuando hay una fractura abierta que se llama, es cuando observamos que el hueso lo vemos fracturado desde fuera porque hay una herida de la piel hacia el exterior, ¿vale? Las heridas no solamente hay que curar, o sea, que tienen importancia no solamente por la herida en sí, sino porque ya sabéis que cuando hay una discontinuidad en la piel, pues una vía de entrada pues de gérmenes, podemos tener infecciones, entonces hay que tener especial cuidado. Además, perdemos bastante sangre normalmente en las heridas, dependiendo del grado que tengan. Evidentemente, y esta pérdida de sangre nos puede llevar a problemas mucho más graves, como puede ser a un shock hipovolémico. Ya sabéis que la volemia es la cantidad de sangre que tenemos en el organismo. Si esa sangre la perdemos de manera pronunciada, pues podemos entrar en shock. Se llama shock hipovolémico, que es bastante grave. ¿Vale? Entonces, la herida es una lesión caracterizada por la alteración, incluso la pérdida de la discontinuidad normal, como he ido diciendo, y la integridad de los tejidos blandos del cuerpo. La piel, el músculo, el tejido subcutáneo, nervios, órganos, etcétera, ¿vale? Las heridas se pueden clasificar por el aspecto, pueden ser abiertas, como ya he dicho, vemos que ahí pues se separan los tejidos blandos y hay una posibilidad de infección mayor, una entrada, como he dicho, de gérmenes desde el exterior. O también pueden ser heridas cerradas, ¿vale? No hay una herida en la piel, no hay una separación de los tejidos blandos, pero sí que notamos pues a lo mejor la zona roja o incluso morada, que hay un hematoma interno, puede incluso haber una inflamación, un abultamiento, un edema, ¿vale? Y puede haber una hemorragia en el interior de nuestro cuerpo, una hemorragia interna, ¿vale? Normalmente las heridas cerradas se provocan o las producen traumatismos, golpes, y requieren una atención siempre rápida porque no sabemos realmente qué es lo que ha pasado. ¿Veis? Aquí está una herida cerrada ocasionada por un traumatismo en la que evidentemente hay una contusión y un hematoma que observamos y ese hematoma significa que hay vasos sanguíneos internos que se han roto en mayor o menor medida. Puede que no tenga importancia y se reabsorba, puede que sea ya una cosa más grave.
¿vale? También podemos clasificar las heridas según el agente que la cause, ¿vale? Una herida punzante cuando nos clavamos algún objeto puntiagudo, una aguja, un clavo, un anzuelo, etcétera. Hay dolor, poca hemorragia, porque ya sabéis que una cosa punzante, pues la superficie que se clava es bastante finita, ¿vale? Entonces hay poca sangre, ¿vale? No se nota mucho el orificio de entrada, pero sí que puede ser profundo. Nos lo clavamos, ¿vale? Es bastante peligrosa la herida punzante. Después tenemos la herida cortante. Pues normalmente la causan objetos afilados, bien un cristal que se nos ha roto, un cuchillo, una lata. Los bordes suelen ser bastante limpios porque corta, ¿vale? Poca sangre también, normalmente, aunque si el corte es grande, pues sí que a veces pues sale bastante más sangre, ¿vale? Depende. La hemorragia depende del tipo de corte que nos hagamos. Las abrasiones y las escoriaciones se producen, son heridas que se producen cuando hay una fricción, un rozamiento. Por ejemplo, cuando nos raspamos, nos caemos, que digo, por un terraplén, ¡fum! Y nos resbalamos. Entonces las nalgas tenemos todo raspado, tenemos una superficie que no es muy profunda la herida, pero esa superficie no sale mucha sangre como tenemos la sangre, no es una hemorragia, digamos, a chorro, para que nos entendamos, pero sí que tenemos toda la superficie un poco cubierta de sangre y rasposa, ¿vale? La superficie es áspera, entonces nos la raspamos. Normalmente es la epidermis, la capa más superficial de la piel. Ya sabéis que la piel tiene tres capas. La epidermis es la más superficial, la que está en contacto con el exterior. La dermis es la intermedia y la hipo es la que está más hacia abajo del tejido, o sea, ya pegando ya con el interior de nuestro cuerpo. Pues en las abrasiones y las escoriaciones lo que normalmente se afecta es la epidermis, que es la capa más superficial de la piel, ¿vale? Hay otro tipo de herida que son las avulsivas, que son las lesiones por desgarro. Para explicaros, por ejemplo, pues una mordedura de un perro sería una lesión avulsiva, en las que hay un trozo de carne, digamos, de nuestro cuerpo que se desprende, ¿vale? O totalmente o por una parte. Normalmente estas heridas sí que tienen una hemorragia abundante, ¿vale? Hay más tipos de heridas, pero bueno, hemos hablado de las principales: punzantes, las cortantes, las abrasiones y las avulsiones, ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, ¿veis? Una laceración, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando observamos una herida? Importantísimo, ¿vale? Lo primero, si hay hemorragia, detenemos la hemorragia. ¿Cómo se detiene la hemorragia? Pues poniendo un paño limpio, presionando un pañuelo y presionando la zona, intentando que se forme, que las plaquetas hagan su efecto y se forme un coágulo, un tapón, que haga que no se pierda más sangre. Detener la hemorragia. Evitamos la contaminación y la infección, ¿vale? Tenemos que estar atentos a que esa persona no entre en shock hipovolémico, como he dicho, porque pierda demasiada sangre. Para eso también levantamos, ¿os acordáis la posición de Trendelenburg, esa que hablamos alguna vez en clase? Pues se levantan las piernas de la persona para que el riego vaya hacia la cabeza cuando tiene siempre las extremidades por encima del corazón, ¿vale? Siempre pedimos asistencia médica, intentamos siempre manipular esa herida a la medida de lo posible con guantes y lavándonos bien las manos. Evitamos, por supuesto, toser, hablar encima de la herida, pues para intentar que haya la menor infección posible. Y una vez que hayamos hecho todo esto, lo primero que tenemos que hacer es lavamos la herida con agua y jabón y alrededor, ¿vale? Agua y jabón, suero fisiológico, lo que sea, secamos con una gasa estéril o un paño limpio si no tenemos gasa estéril a mano. Y lo que he dicho, atención siempre para el shock. Dice, el shock ocurre cuando no hay suficiente suministro de sangre y oxígeno a sus órganos y tejidos. Puede causar baja presión y ser un peligro para la vida. El shock suele suceder con una lesión grave, para heridas graves que tienen mucha hemorragia, que se pierde mucha sangre, ¿vale? Bueno, pues eso es todo lo que viene en el tema relacionado con las heridas. Ahora veremos las hemorragias. Bueno, ya sabéis todo lo que es una hemorragia, es una pérdida de sangre.
hacia el exterior de manera incontrolada, ¿vale? Porque se rompe un vaso sanguíneo de nuestro cuerpo. Hay distintos tipos de hemorragia. Aquí vemos en la foto hemorragia arterial, venosa y capilar. Evidentemente la hemorragia capilar es la más pequeña, ya que los capilares son unos vasos sanguíneos que están en las terminaciones ya, son súper, súper, súper finitos, entonces al final ahí sangre va la suficiente, pero poca, no es comparable a, por ejemplo, la sangre que lleva una arteria. La sangre, las hemorragias arteriales son las más graves, ¿vale? ¿Por qué? Porque por las arterias circula sangre oxigenada, ¿vale? Es sangre que lleva oxígeno, es una sangre brillante y además va impulsada por el corazón, por lo que la sangre cuando va por las arterias va con presión y entonces sale, las hemorragias por las arterias se conocen porque la sangre es súper brillante y sale como a borbotones, como a latidos va saliendo sangre y no se paran, ¿vale? La sangre venosa, las hemorragias venosas, es un color así más oscuro, ¿vale? Y no sale a presión. En las arteriales es muy difícil formar un coágulo, por no decir imposible, en la venosa el coágulo se forma más fácilmente, ¿vale? Entonces, durante la hemorragia se ponen en acción mecanismos que forman coágulos en dichos vasos, impidiendo que salga la sangre y controlando así la hemorragia. Tengo que decir aquí que en las hemorragias se habla muchas veces de los torniquetes, ¿vale? Pero el torniquete es la última actuación, la actuación que se hace en caso de que ya no tengamos otra manera de solucionar esa hemorragia y veamos que la persona se nos va si no hacemos el torniquete. ¿Por qué? Porque al hacer un torniquete lo que estamos impidiendo completamente el riego sanguíneo de esa parte del cuerpo. Entonces, al final, si el riego no llega, los tejidos mueren de forma definitiva, digamos. Entonces, claro, cuando una persona está en peligro de muerte, pues hay que hacerle lo que sea, ¿vale? Pero si no, intentamos no hacer el torniquete. Si lo hacemos, hay que saber hacerlo bien y sobre todo vigilar que de vez en cuando, pues a lo mejor podamos aflojarlo un poquito para que esa persona vuelva a recibir sangre por unos instantes, ¿vale? Entonces, eh, lo que intentamos en los primeros auxilios es que se forme este coágulo y la hemorragia se detenga. Hay hemorragias que son internas, en las que la sangre no sale hacia el exterior, sino que sale hacia una cavidad de nuestro cuerpo. Pues puede ser el cráneo, puede ser el tórax, puede ser el abdomen, ¿vale? No se sabe bien la gravedad, son bastante graves las hemorragias internas, ¿vale? Pero no se saben simple vista, ¿vale? Hay que hacerlas pues a través de aparatos y de cosas. La hemorragia interna, dentro de la cavidad abdominal, veis aquí en la imagen, la sangre no sale al exterior y no se ve, ¿vale? En las hemorragias externas, la sangre sí que sale hacia el exterior a través de una herida, ¿vale? Hay otra que se llama, mira, ¿veis? Aquí está una hemorragia externa, pues hay una herida y la sangre sale hacia el exterior. Hay las mixtas que se llaman, que son, también se le conoce con el nombre de exteriorizadas, ¿vale? En las que la sangre sale al exterior, pero no es una hemorragia externa en sí, ya que no sale por una herida, sino sale por un orificio, digamos, abierto de nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando tenemos una otorragia, que es cuando sale sangre hacia el exterior por el conducto auditivo, ¿vale? En realidad es una hemorragia interna pero que la sangre ha cogido como un camino que ya tenía el organismo hecho y sale por el oído, pero en realidad es una hemorragia interna, ¿vale? La otorragia. Estas se llaman mixtas, las vamos a conocer nosotros como mixtas. Tenemos la epistasis, cuando sale sangre por la nariz, la gengiborrea, que proviene de las encías sobre todo, sale por la boca la sangre, o la otorragia, que es hemorragia del conducto auditivo. Hay la hematemesis, la melena, hay bastantes más, ¿vale? Entonces, ¿qué debemos hacer en caso de hemorragia? Calmamos a la víctima, por supuesto. La sangre es bastante escandalosa, nos da bastante miedo, pues la calmamos y intentamos siempre, bueno, pedir ayuda, por supuesto, como he dicho. Intentamos siempre ponernos en la medida de lo posible guantes o lavarnos bastante bien nuestras manos con los que vamos a manipular esa hemorragia con agua y jabón, ¿vale? Para detener la hemorragia, hemos dicho
Vendaje compresivo, compresión directa, ¿vale? Con una gasa estéril o con un pañito limpio, ¿vale? Durante unos 10 minutos. Y observamos, levantamos un poquito a ver si eso se ha ido quitando. Si vemos que no se quita, ponemos otro paño encima, pero nunca quitamos el de antes, porque al quitarlo lo arrastramos y puede que la hemorragia vuelva otra vez a brotar si ya se había parado, ¿vale? Si el sangrado no cede, comprimimos con otro apósito, como he dicho, sin retirar el vendaje inicial, elevamos la extremidad afectada. Si aún no cede el sangrado, aplicamos compresión digital sobre la arteria. ¿Esto qué es? Pues aquí lo vemos. Por ejemplo, si tuviera un sangrado en la mano, por aquí por la muñeca pasaría la arteria, pues presionaríamos ahí sobre la arteria en el sitio donde va y así impediríamos que la sangre avanzara hacia la zona de la herida, ¿vale? Así con cualquier parte del cuerpo. Aplicaríamos también frío local. Ya sabéis que el frío lo que hace es cerrar los vasos sanguíneos, la vasoconstricción, ¿vale? Entonces, si ponemos compresa fría o hielo en la zona afectada, ya sabéis que no el hielo directo que provoca quemaduras, sino el hielo en un trapo, en una bolsa, lo que sea. Y, y lo ponemos ahí, entonces eso hace que los vasos sanguíneos disminuyan su luz, su tamaño, ¿vale? En caso de epistaxis, que ya os he dicho que es mixta, una hemorragia mixta o hemorragia exteriorizada, como también se llama, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que esto es muy frecuente. Nunca levantamos la cabeza hacia detrás, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final el sangrado nos cede y lo que hacemos es tragarnos, digamos, nuestra propia sangre. Entonces intentamos siempre sentar a la persona e inclinarle la cabeza un poquito hacia adelante. Le decimos que en la medida de lo posible respire por la boca, ¿vale? Y comprimimos la fosa nasal por la que estamos sangrando para así hacer compresión, ¿vale? Y que deje de sangrar como haríamos en una herida, ¿vale? O introducimos una gasita doblada y la comprimimos. Colocamos paño frío en la frente de la víctima y si es bastante importante y no cesara, ¿vale? En bastante tiempo, pues la llevamos siempre a un centro sanitario, ¿vale? La última parte del tema es la asfixia, que es lo que os he dicho. Eh, ya vimos la OBACE en su momento, pues eso es lo mismo. Pues cuando nos atragantamos con algún alimento, con otro objeto extraño, que lo que hace es impedir que entre el aire por las vías respiratorias, pues se produce una asfixia. Ya hemos dicho que cuando no llegas oxígeno al cerebro en 4 o en 6 minutos, pues puede producir el daño cerebral o la muerte. Entonces tenemos que saber actuar en estos casos que ocurren a veces pues, haciendo lo que se denomina la maniobra de Heimlich, ¿vale? Ya hemos dicho y siempre lo hablamos que antes de la maniobra de Heimlich lo que se le hace es animar a la persona a que tosa si es que puede toser un poquito, porque la tos es lo más claro para estas cosas, ¿vale? Lo que más facilita que se resuelvan estos casos. Si no puede toser, 5 golpes interescapulares, ¿vale? Y después de esos golpes interescapulares procederíamos a la maniobra de Heimlich, que es lo que viene aquí. Es bastante importante esta maniobra. Son compresiones abdominales debajo del diafragma, entre el ombligo y el diafragma, eh, y lo que se le hace es nos ponemos por detrás de la víctima y ponemos un puño. Bueno, pues como ya lo hemos visto, lo podéis aquí leer, pero yo creo que no hace falta que revisemos otra vez. Esto es importante, ¿eh? Aquí está. Yo creo que es fácil, mira, aquí está la técnica, nos ponemos, cuando ya la persona ve que se lleva las manos a la garganta como señal de que no puede respirar, nos colocamos por detrás entre el diafragma y el ombligo, ponemos un puño, con la otra mano envolvemos ese puño y realizamos 5 compresiones abdominales hacia adentro y hacia arriba en dirección como para sacar lo que sea que esté ahí. En caso de obesidad o de embarazo en la última etapa, pues las compresiones son un poquito más arriba del abdomen, en la zona del esternón, ¿vale? Y hacemos compresiones hasta que la persona, pues hasta que se resuelva la situación.
¿vale? Bueno, pues este sería el tema 8. Yo también lo veo bastante facilito porque hay muchas cosas que ya habíamos visto anteriormente, ¿vale? De lo de la maniobra de Heimlich, todos conocemos heridas. Bueno, pues estudiar así un poquito. Cualquier duda, ya sabéis, como siempre, que os podéis dirigir a mí sin ningún tipo de problema.